Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un nuevo video, una nueva clase, un nuevo tema. Vamos a empezar a hablar hoy del apasionante y maravilloso mundo del microcontrolador, un dispositivo relativamente nuevo en la tecnología, o sea, relativamente nuevo, le estoy diciendo de hace 20, 25 años, en la tecnología actual, que nos permite controlar dispositivos, programar a baja escala, muy utilizado en electrónica, pero vamos despacito y de a poquito viendo qué es un microcontrolador. La definición que aparece en pantalla como un dispositivo electrónico capaz de realizar operaciones matemáticas, lógicas y de control a través de un programa. Claro, esta definición la dimos cuando hablamos del microprocesador. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre un microcontrolador y un microprocesador? La diferencia básicamente es que, como lo dice también en esta definición, es que los microprocesadores necesitan otros módulos de apoyo. Para crear algún dispositivo necesito de memoria, necesito de una unidad de entrada-salida. En el microcontrolador todo eso está integrado, es decir, es un dispositivo programable a través de un lenguaje de programación que tiene en su interior memoria y una unidad de entrada-salida. Para contar mejor el ejemplo, digamos, para contar mejor lo que les digo, miremos una imagen de una motherboard de una computadora o de un dispositivo digital. O sea, en esta imagen vemos el lugar a donde se coloca el microprocesador, acá estaría el microprocesador, el lugar donde se coloca la memoria, esto es un motherboard de computadora, microprocesador, memoria, unidad de entrada-salida estará formada por todos estos conectores, ¿sí? Un conector llamado PCI, un conector PCI Express, la placa de red, la placa de audio, el mouse, todos los periféricos, todo lo que me comunica con el mundo exterior, o sea, función de la unidad de entrada y salida. Entonces, básicamente tengo microprocesador, memorias, unidad de entrada-salida. Esto es una arquitectura von Neumann, como lo venimos trabajando, la arquitectura del microprocesador, donde necesito dispositivos externos, tanto la memoria como la unidad de entrada-salida son dispositivos externos. Yo compro en una computadora las placas de memoria para agregar o quitar memoria. En un microcontrolador, todo esto está integrado en un único chip. Aquí está el microprocesador, adentro de esto está el microprocesador, está la memoria, está la unidad de entrada-salida. Pero ¿cómo es esto posible que de esto, que tiene un tamaño considerable y además está todo dividido, pueda meterse todo eso adentro de un circuito integrado? Bien, esto es el microcontrolador. Colocar un microprocesador, memoria y una unidad de entrada-salida dentro de un solo circuito integrado. Los microcontroladores, perdón, se hicieron actuales y famosos porque hoy en día podemos decir que en cada una de nuestras casas existen varios microcontroladores. En un televisor smart probablemente tenga varios de estos dispositivos interactuando entre sí para que yo vea la imagen. En un microondas, en un lavarropas, digamos, todos estos pequeños dispositivos llamados microcontroladores, tengo que tener la idea esta clara. Tienen todo integrado, funcionan con un programa. O sea, yo voy a programar qué es lo que quiero que haga. Cumplen una función específica. Y ahí vamos a empezar a denotar dentro de un ratito las diferencias entre un dispositivo integrado llamado microcontrolador con una arquitectura microprocesada como es la de una PC o una consola de juegos, que ya es una arquitectura con un microprocesador y los elementos separados. El microcontrolador, yo les mostré uno de la firma Microchip, que es uno de los tipos que vamos a utilizar en nuestras clases, ¿sí? Pero existen distintos fabricantes de microcontroladores, como por ejemplo Atmel, que fabrica una placa llamada Arduino, que tal vez han escuchado nombrar, donde un microcontrolador
¿sí? Tiene una conexión USB, tiene toda su línea de entrada-salida a través de una pinera, porque Arduino es un desarrollo hecho para simplificarnos la electrónica, de no conectar todas estas patitas a través de una placa, sino que Arduino ya viene prefabricado, todo el dispositivo, pero lo que programo cuando programo un Arduino es programar un microcontrolador. En el caso de Arduino, la marca, la firma que los produce es Atmel. Yo les mostraba arriba un microcontrolador de la firma Microchip. Y por acá puse un dispositivo más que también tiene un microcontrolador, que es esta cosita chiquitita que se ve por aquí, que es una placa especial. Esto es un microcontrolador especial que, si ustedes ven por acá, dice Wi-Fi. Es un microcontrolador con capacidad de conectarse a cualquier red Wi-Fi. Para hacer desarrollos, por ejemplo, de lo que hoy llamamos el Internet de las Cosas, conectar los dispositivos de la casa a Internet. También posee un microcontrolador. Microcontrolador, entonces, dispositivo programable, capaz de realizar operaciones matemáticas y lógicas a través de un programa, con la capacidad de que ese programa lo debo introducir y va a funcionar todo el tiempo el mismo programa. En una computadora yo abro y cierro, en un celular abro y cierro aplicaciones. En el caso del microcontrolador, voy a generar una única aplicación, un único programa que va a hacer una tarea específica. Pensando en esas tareas específicas que hace el microcontrolador, es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué una computadora no se construye con un microcontrolador? ¿Qué diferencias hay? Que estos dispositivos sirven para hacer tareas específicas y una computadora para hacer una infinidad de tareas. Bien, la diferencia fundamental desde el punto de vista desde los proyectos que puedo generar con el microcontrolador, es que el microcontrolador tiene menores características respecto de una arquitectura con un microprocesador. Si bien el microcontrolador tiene un microprocesador adentro, ese microprocesador es de menores características que en una arquitectura microprocesada. Si para hablar de algunas de las características que poseen los microcontroladores, ¿sí?, a diferencia de las arquitecturas microprocesadas, primer elemento, la frecuencia del reloj es mucho menor. Cuando hablamos de arquitecturas con un microprocesador, hablamos de velocidades hoy, 2020, del orden de los gigahertz. Cuando hablamos de un microcontrolador, las velocidades, o sea, la frecuencia del reloj, la frecuencia con la cual ejecutará instrucciones, estamos hablando del orden de los megahertz. Primera gran diferencia de una arquitectura con un microprocesador. La velocidad de operación, la frecuencia del reloj es más baja. En el microprocesador, gigahertz. En el microcontrolador, megahertz. O sea, ese procesador que lleva adentro, el microprocesador que está aquí adentro, ese microprocesador corre a menor velocidad, es decir, ejecuta programas un poco más lento que una computadora. No quiere decir que sean lentos. Estamos hablando que la velocidad de los microcontroladores podemos llegar en el dispositivo que vamos a estudiar hasta 4 MHz. En dispositivos como este que les mostraba, hasta 160 MHz. Velocidades que son enormes, pensando siempre en que la frecuencia del reloj está indicando a qué velocidad ejecuta las instrucciones. 160 MHz indica de 160 millones de instrucciones. Este número que estoy dando es relativo, ¿sí?, porque todas las instrucciones no se ejecutan en un ciclo de reloj, o sea, con un pulso de reloj no siempre se ejecuta una instrucción. Pero para hacer una cuenta, a grosso modo, decimos que 160 millones de instrucciones
en un segundo podría ser un número grande de un programa. A esto me refiero. Obviamente, en un microprocesador las instrucciones se ejecutan a mayor velocidad, al orden de los gigahertz. Pero tenemos una primera limitación que van a ver a posterior que no lo es tanto. Voy a hablar a continuación de otra característica que refiere a la capacidad de memoria. O sea, la capacidad de memoria de una arquitectura con microprocesador, estamos hablando del orden de los gigabytes. Mientras que en un microcontrolador hablo de capacidades de memoria del orden de los kilobytes o megabytes en los más en los más potentes. ¿Sí? Gigabytes contra megabytes o kilobytes. O sea, menor capacidad de memoria. Respecto de los periféricos, última de las características de la cual vamos a charlar, respecto de los periféricos, para una arquitectura con microprocesador, un periférico es, y voy a ir de vuelta, un conector USB, un mouse, una conectividad de red para red, ya sea Wi-Fi o cableada, en una consola de juegos. Podría hablar de periférico de la consola de juegos y podría estar hablando del control inalámbrico de la consola. En el caso de los microcontroladores, los periféricos son dispositivos asociados a las patitas, ¿sí? a los terminales. Lo voy a mostrar también en la placa Arduino, digo, ¿qué es este 13, 12, 11 que se ve en la imagen? Simplemente son los terminales del microcontrolador conectadas a una salida que podré cablear. Digamos, recordamos que la arquitectura Arduino es algo que nos simplifica un poco la electrónica, digamos, no tengo que generar todo esto para hacerlo funcionar. Entonces, característica respecto de los periféricos. ¿Qué es un periférico para un microcontrolador? Y un periférico para un microcontrolador puede ser algo que me permita poner un 1 o un 0 en uno de los terminales, ¿sí? En una pata. Claro, no es un teclado, no es un control de una consola. Es una distribución interna que me permite manejar un bit o una cantidad de bits. Microcontroladores manejan palabras de bits. Fíjense qué tan importante es haber comprendido todos los conceptos vistos en el resto de las clases, en el resto de los videos, ¿sí? Porque si yo estoy hablando de palabras, ustedes entienden que si cada patita es un bit, voy a hablar de una capacidad de palabra que puede manejar el microcontrolador. Cosa que vamos a ir desarmando y desglosando durante todas las clases que vienen. El tema de microcontroladores comienza hoy y termina en el infinito. Decía, características: velocidad o frecuencia del reloj menor a la de un microprocesador o una arquitectura microprocesada. Periféricos, los periféricos los vamos a ir viendo, no en el video de hoy, sino en los subsiguientes videos, son elementos que me van a permitir conectarme con el mundo exterior, pero que no van a ser tan sofisticados como un control de una consola o un mouse. Capacidades de memoria menores a las del microprocesador o de la arquitectura microprocesada. Repito, para que les queden claros y nos queden claros las capacidades. Respecto a la frecuencia del reloj, arquitectura microprocesada, gigahertz. Respecto de la frecuencia del reloj, microcontrolador, megahertz. Respecto a la capacidad de memoria, arquitectura microprocesada, gigabytes. En un microcontrolador, capacidad de memoria del orden de los megabytes y en los más pequeños, kilobytes. Respecto de los periféricos, decimos que son sofisticados, es decir, tienen una electrónica interna. En el microcontrolador, esos periféricos van a estar asociados a las patitas, a los pines del microcontrolador. Resumiendo, microcontrolador,
dispositivo programable capaz de realizar operaciones matemáticas, lógicas y de control. La arquitectura es cerrada e integrada. Esto quiere decir que dentro de la misma cápsula, dentro del mismo chip, dentro del mismo circuito integrado, va a integrar los elementos que necesita el microprocesador interno para funcionar. Memoria, unidad de entrada-salida. Las diferencias las hemos marcado en estas tres características que vimos. Esto no quiere decir que no se puedan realizar actividades. Tenemos, como decía, microcontroladores cercanos a nuestras vidas todo el tiempo. Pero vamos a mirar un poco más en profundidad. Esto era simplemente el concepto. El mundo del microcontrolador es enorme y es apasionante por las cosas que uno puede desarrollar desde la electrónica al alcance nuestro, desde la electrónica a desarrollar. Tenemos un dispositivo capaz de conectarse a Wi-Fi, recibir un dato desde ahí y encender una luz desde el exterior a través de una página web en mi casa. Eso lo hace un microcontrolador. El último que les mostré, por ejemplo. Sigamos. Características y arquitectura. A ver, lo que decía recién, y vamos a empezar a hablar de a poquito sobre la arquitectura. Microcontrolador. Fíjense que esto está encerrado dentro de una cajita. Vamos a hacer de cuenta que esto que está por aquí, ¿sí?, es el microcontrolador. ¿Qué hay adentro? El microprocesador, memoria de datos, memoria de programa. Ahora vamos a hablar de esta diferencia. Pero lo que inicialmente quiero que veamos es que adentro de una sola cápsula, ¿sí?, tengo al microprocesador y a la memoria y a la unidad de entrada-salida. Microprocesador, memoria, unidad de entrada-salida. Todo en un circuito integrado. ¿Controlado por quién? Por una señal de reloj. ¿Sí? Al igual que en la arquitectura del microprocesador, hay una señal de reloj que nos va a indicar cuándo ejecutar las instrucciones de nuestro programa. Respecto de la señal de reloj, les muestro algo en la imagen que es interesante ver. En la placa Arduino, cuando nosotros veamos algún dispositivo de este lado, esto es un cristal de cuarzo. Este es el reloj que estará conectado al microcontrolador. ¿Sí? Acá, digamos, para que lo vean físicamente, ¿sí?, acá en el dibujito el reloj está por separado. En la realidad, cuando construyo con un microcontrolador una placa como por ejemplo Arduino, también está separado. Pero acá adentro está el microprocesador, la unidad de entrada-salida y la memoria de datos. Empezando a conocer la arquitectura. Fíjense en que hay nombres conocidos: memoria de datos, memoria de programa, microprocesador, unidad de entrada-salida, bus de datos, direcciones, control. Todo esto lo conocemos, solo que con un funcionamiento ligeramente distinto. Digo ligeramente distinto y van a ver cuando les marque la diferencia, van a ver que no es tan compleja la diferencia. La unidad de entrada-salida ya está integrada dentro de la cápsula del microprocesador. Y está dividida la memoria de datos y la memoria de programa. Recordemos que en la arquitectura de microprocesadores, ¿sí?, la memoria era única y almacenaba los programas a ejecutar y los datos pertenecientes a esos programas. En el microcontrolador se han dividido las dos memorias, es decir, una memoria almacenará el programa y la otra memoria almacenará los datos correspondientes al programa. Recordemos ese programa que venimos trabajando en los videos anteriores, la instrucción leer A, que toma de la unidad de entrada-salida, que estará conectada, y aquí en el dibujo no se ve, a las patitas, a los pines del circuito integrado, tomará desde el exterior un dato y lo almacena en la memoria de datos. ¿Y quién le indicó que tome un dato? La instrucción leerá. ¿Y la instrucción leerá dónde está? En la memoria del programa. El programa
que voy a desarrollar se almacena en esta memoria. Los datos los almacenaré dentro de la memoria de datos. Todo esto está conectado ahora por un doble juego de buses. Los buses cumplen la misma función que la arquitectura con el microprocesador: llevar direcciones, controlar si es lectura o escritura y transmitir la información precisamente. Acá será el valor leído, para tomar el ejemplo anterior, y acá será por este bus de datos la instrucción que tengo que ejecutar. O sea, las instrucciones, memoria del programa. Los datos en la memoria de datos. Unidad entre la salida, comunica con el mundo exterior. Los buses de control, datos y direcciones comunican al microprocesador con cada una de las dos memorias. Y hablemos un poquito de esas dos memorias, ¿sí? Tanto de la memoria del programa como de la memoria de datos. La memoria del programa está implementada dentro del microcontrolador por una E²PROM, es decir, una memoria borrable y escribible eléctricamente. La memoria de datos es memoria de tipo RAM. Quiere decir que cuando desconecte al microcontrolador de la alimentación, la memoria de datos desaparecerá, pero sí el programa permanecerá activo. Cuando conecte la alimentación, la señal de reloj comenzará a funcionar y el microprocesador comenzará a ejecutar instrucciones. ¿Qué cambia con respecto de la ejecución de las instrucciones y el funcionamiento del microprocesador? Nada cambia. Dentro del microprocesador, recordemos, hay una unidad de control, hay registros auxiliares, está la unidad aritmético lógica, todo eso también está acá dentro. No deja de ser un microprocesador como lo ya has visto. Es decir, para entender el ciclo de ejecución de un programa con un microcontrolador. El ciclo de ejecución se entiende de manera simple. El microprocesador, que tiene su contador de programa, toma la dirección del contador de programa, trae la instrucción de la memoria de programa, la decodifica, o sea, determina qué instrucción es y la ejecuta. Si necesita la unidad aritmético-lógica la utilizará, si necesita la unidad de entrada-salida la utilizará. ¿Dónde almacena los datos que vengan de el mundo exterior o los datos que vengan desde el programa directamente? En esta memoria RAM de datos. Entonces tenemos la memoria del programa almacenando mi programa de tipo E²PROM, la memoria RAM almacenando datos que se van a borrar cuando desconecte de la alimentación al microcontrolador. Y los microcontroladores además tienen un tercer tipo de memoria, no está ejemplificada en el dibujo, pero porque entra dentro de la memoria de datos. Dentro de la memoria de datos hay un sector que es de memoria RAM, como decía recién, y hay otro sector, no está delimitado aquí, pero lo vamos a imaginar, que es memoria E²PROM de datos, es decir, datos que puedo almacenar y que no se van a borrar cuando corte la alimentación. Esto me puede servir en algún momento para almacenar algún dato de configuración que no quiera que desaparezca cuando corto la alimentación. Entonces, respecto a la memoria, las tres cosas: E²PROM para programas, RAM para datos, E²PROM para datos. Tres tipos de memoria tiene un microcontrolador: E²PROM de programa, E²PROM de datos y RAM para datos. El funcionamiento de la arquitectura, como digo, siempre es el mismo. Si yo quiero explicar cómo funciona un programa, lo voy a explicar de la misma manera que lo hicimos con la arquitectura microprocesada, porque existen los mismos elementos. Las diferencias son puntualmente que está todo integrado en un solo circuito integrado y que las capacidades que tienen son menores respecto a la velocidad, respecto a la capacidad de memoria. Pero estamos hablando de una arquitectura. Finalmente, respecto de la arquitectura,
¿sí? Nosotros estudiamos anteriormente la arquitectura microprocesada o arquitectura von Neumann. Se pensó de otra manera el funcionamiento del microprocesador y se creó esta arquitectura en donde están divididas las memorias y se le llama arquitectura Harvard. Todos los microcontroladores llevan arquitectura Harvard. Respecto de lo que veíamos en la foto, este amigo microcontrolador que me permite conectarme al Wi-Fi es de arquitectura Harvard. Arduino con sus microcontroladores Atmel es de arquitectura Harvard. Microchip con sus microcontroladores PIC es de arquitectura Harvard. Gran diferencia respecto de cómo están construidos internamente. Bien, hasta aquí con qué es un microcontrolador, cuáles son las diferencias con la arquitectura microprocesada von Neumann, y a partir de aquí comenzaremos a ver qué tipo de periféricos. El secreto es conocer estos dispositivos, estos periféricos, para que yo pueda programarlos y realizar operaciones con ellos. Y hago un hincapié final en el tema de programación. En nuestro curso de microcontroladores no vamos a detallar la programación o un lenguaje en particular, sino que iremos viendo y utilizando un lenguaje de la empresa Microchip. Nosotros vamos a utilizar un microcontrolador de la firma Microchip y vamos a mirar un lenguaje particular llamado XC8 que está basado en el lenguaje de programación C. Nuestra materia no está orientada a la programación, por eso nos dedicamos a estudiar el hardware, pero cuando empecemos a programar vamos a necesitar los conocimientos del área de programación. Bien, la clase de hoy va a ser muy cortita porque las clases que vienen son un poco más extensas y solo quería presentar el dispositivo, contarles de qué se trata, contarles las diferencias y introducirlos al mundo del microcontrolador. Como siempre, a cuidarse, quedarse en casa hasta que uno pueda volver. Espero que hayan disfrutado de un video corto, que los demás son muy largos. Nos vemos la semana que viene, a cuidarse y a guardarse, así que buenos días, buenas tardes y buenas noches.